Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hermanos, si antes de ir al estudio de esta noche, solamente quería recordarle algo. Este sábado a las 5 de la tarde queremos tener, hermanos, nuestra actividad para celebrar el fin del verano. Y el objetivo de esta actividad es tener un tiempo con los jóvenes, con los adolescentes y con los niños de la iglesia. Y con los niños de nuestras familias. Ahora, esta es la idea. La iglesia, hermano, va a comprar pizza y vamos a traer pizza para todos. Y si usted puede traer helado o cualquier otra cosa, hermano, también puede traerla para poder compartir ese tiempo. La idea es que podamos orar con ellos, orar por ellos. Y quiero pedirle, hermano, a los hermanos de la iglesia que vengan preparados para compartir un texto bíblico para exhortar a los jóvenes de la iglesia, para darle una exhortación ahora que va a comenzar el nuevo curso escolar. Venga preparado para eso, traiga un texto bíblico, algo que usted quiera compartir con ellos, y vamos a orar con ellos y vamos a tener un tiempo de compañerismo. Eso va a ser el sábado a las 5 de la tarde y lo vamos a tener aquí en el templo. ¿Quiénes pueden venir a este evento? Todos los niños y todos los adolescentes y todos los hermanos de la iglesia. Es un tiempo de compañerismo. Amén, hermano. Yo quiero animarle a que usted venga y que traiga a sus hijos para poder orar con ellos. Y cada vez que tenemos esta oportunidad de tener este tiempo con ellos, hermano, no olvide que es una oportunidad que tenemos, una oportunidad más que tenemos ¿para qué? Para predicarle el evangelio. Y para mostrarle a ellos también cómo los cristianos, hermanos, vivimos y cómo los cristianos nos relacionamos los unos con nosotros. Este sábado a las 5 de la tarde, traiga a su niño a la iglesia y vamos a tener este tiempo especial con ellos. También quería decirles que para mí, hermano, es un gozo poder ver la cara de cada uno de ustedes nuevamente. Durante el tiempo de vacaciones tuve la bendición, el privilegio de poder adorar con otros hermanos. Estuvimos participando, adorando en 2 iglesias. Mi concuño es pastor en Miami. Estuvimos con ellos un domingo y estuvimos en la iglesia de mis suegros, donde asisten mis suegros, el otro domingo. Y fue bueno, pero tengo que confesarle algo. No hay nada como adorar con ustedes. Hermanos, la familia de la fe. Les extrañé muchísimo. Estoy muy agradecido a Dios, hermano, por estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras.
porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amados hermanos, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa en el verso 21. Y la razón por la cual he querido leer este pasaje, Hechos capítulo 2, es porque el último estudio que tuvimos juntos de esta serie, estuvimos hablando específicamente de ¿qué? De el reino proclamado. Cómo el reino, hermano, fue proclamado y es proclamado, y cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles en adelante, las cartas paulinas, hermano, cómo estas cartas encajan en la historia de la redención. Y digo, hermano, cómo estas cartas encajan y este libro de los Hechos encajan en la historia de la redención, porque recuerde que la Biblia, ¿cuántos temas tiene? ¿Cuántos temas tiene la Biblia? Un solo tema. Y es el tema de la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Es el plan, la historia de la redención que Dios llevó a cabo a través de Jesús, ¿verdad? Y cuando comenzamos esta serie hablamos, quiero hacer este recuento rápido para ubicarnos en lo que vamos a estar hablando esta noche. Génesis 1 y 2 habla de ¿qué? El reino, el patrón del reino. ¿Cuál fue, hermano, el diseño original de Dios? Y vimos, hermano, que Génesis 1 y 2 nos habla de ese patrón. Génesis 3 habla de ¿qué? El reino ¿qué? Perdido. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Y al entrar el pecado de Adán, por el pecado de Adán y Eva, entró la muerte y el pecado al mundo. Y se recuerda que cuando hablábamos del reino perdido, decíamos que cuando catalogábamos este espacio de tiempo en la historia de la redención, no nos estamos refiriendo a que en ese tiempo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios perdió el dominio de la creación. No es eso lo que estamos enseñando, sino que a partir de ese momento, antes de la caída, Dios gobernaba a su pueblo a través de ¿qué? A través de su palabra y a través de ¿qué? De su bendición. Pero una vez que Adán y Eva pecan, Dios sigue gobernando la creación, pero ya no a través de bendición, sino a través de ¿qué? De juicio y maldición. Y después vemos el reino, hermano, las diferentes etapas de este reino. Y vimos, hermano, hace varios miércoles atrás, el reino presente, que fue, hermano, la encarnación de Cristo. Y se recuerdan, hermano, cuál fue la predicación del Señor Jesucristo. ¿Cómo Cristo predicaba? Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otro pasaje que veíamos también acerca de esto, de esta etapa de la historia de la redención, veíamos cómo cuando Jesús en una ocasión lo acusaron de que él había echado fuera un demonio por el espíritu de Belcebú. Él le dijo, en la conversación que él tiene con los judíos, él les dice: si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios o por la mano de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso los evangelios narran, decimos que los evangelios narran esta etapa, hermano, en el cual el reino de Dios se hizo presente entre nosotros. Y después, a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante, vamos a estar viendo el reino proclamado. Y con la expresión el reino proclamado, nos estamos refiriendo, hermano, a esa etapa en la historia de la redención en la cual el evangelio es proclamado
a todas las naciones, tal y como Jesús lo manifestó. Y si usted, hermano, lee ahí en Hechos de los Apóstoles, vamos a leer, hermano, en el capítulo 1, y vamos a leer el verso 8. Un hermano que por favor lo lea. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Fíjate, hermano, el versículo 8 es un versículo, el versículo clave del Evangelio del libro de Hechos. Si usted fuera a identificar el versículo clave del libro de Hechos, es precisamente Hechos 1:8. ¿Por qué usted cree que este es el versículo clave del libro de los Hechos? Porque el versículo 8 ya nos da la idea, nos habla de qué se va a tratar, de qué trata el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es el recuento histórico de cómo esto que Jesús dijo en el verso 8 se puso de manifiesto. Y ustedes se acordarán que desde los evangelios, Jesucristo, hermano, le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Se recuerdan de eso, hermano? Porque cuando yo me vaya, dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Después les digo más adelante, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Jesús, hermano, fue preparando a los discípulos para el momento en que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y sobre todos los discípulos en aquel momento. Y el versículo 8, Él dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué el Espíritu Santo iba a darle poder a los creyentes? Para predicar el Evangelio. Para testificar, hermano, acerca de Cristo y para sufrir por Cristo. Porque vemos que el método que Dios usó para extender su reino y para que su reino fuera proclamado, ¿cuál fue? La persecución. Y los discípulos necesitaban estar fortalecidos con poder para poder ellos soportar la persecución y a la vez testificar con poder acerca del reino de Dios. Sí lo puede ver, hermano. Y es por eso que a esta etapa le hemos llamado el reino proclamado. Ahora bien, hermano, quiero que mires conmigo este concepto del reino de Dios que hemos visto. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Este es un concepto que hemos estado viendo durante toda esta serie. Y es importante que nosotros lo recordemos. El reino de Dios es el pueblo de Dios. ¿A dónde? En el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y esto, hermano, que vemos aquí, es lo que acabamos de ver, o lo que le acabo de decir, por qué hemos llamado a esta etapa de la historia de la redención el reino proclamado. Ahora, quiero que pienses conmigo por un momento en estos versos que acabamos de leer. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y el Espíritu Santo iba a venir con una función específica. ¿Cuál era esa función? Darle poder a los creyentes. Y ese poder era la capacitación del Espíritu Santo para que en el creyente, para que el creyente pudiera, hermano, como le digo y enfatizo en esto, pudiera sufrir y pudiera, hermano, proclamar el Evangelio de una manera exitosa. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, la doctrina del Espíritu Santo ha sido una de las doctrinas más mal interpretadas en la iglesia de hoy. Y nosotros necesitamos volvernos a lo que la Escritura enseña. Porque esta etapa del reino, hermano,
de Dios tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué usted dice que esta doctrina ha sido muy mal interpretada? Y le voy a poner dos ejemplos. Hoy con frecuencia usted escucha, hermano, orar, Señor, que tu Espíritu Santo descienda. Usted nunca ha oído, hermano, orar así. Desciende Espíritu Santo. Cuando la Biblia enseña que el Espíritu Santo habita ¿dónde? En el creyente. El Espíritu Santo no está flotando en el aire esperando a que nosotros le pidamos que Él descienda, porque Él habita ya en nosotros. Usted recuerda lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 1, que le dijo, y habiendo oído, que una vez que oímos la palabra del Evangelio y habiendo creído en Él, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo en la promesa. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Usted oye con frecuencia hoy iglesias que, por ejemplo, que cantan coros como que tienen la idea, que dicen algo similar a esto: bienvenido Espíritu Santo, o te damos la bienvenida Espíritu Santo. ¿Sí lo ha oído, hermano? Y esto es un error garrafal, porque el Espíritu Santo, nosotros no le tenemos que dar la bienvenida al Espíritu Santo, precisamente porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Habita en nosotros. Y otro ejemplo, hermano, es que muchos hermanos, y lo hacemos de esta manera porque así fue como por mucho tiempo nos enseñaron quizás. Pero hay muchos hermanos que también hoy oran y le piden a Dios, Señor, danos la unción de tu Espíritu Santo. ¿Sí ha oído, hermanos, orar así? Danos la unción del Espíritu Santo. Y eso es algo por lo cual nosotros como creyentes oramos así, porque no entendemos lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero que busques conmigo por un momento Primera de Juan capítulo 2 verso 20. Primera de Juan capítulo 2 verso 20. Y quiero que tú marques este pasaje en la Escritura, en tu Biblia. Primera de Juan 2:20. Vamos a leer desde el verso 18 para que usted pueda tener el contexto. Primera de Juan 2:18 al 20 dice: hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Pero por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Espíritu. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No es escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Fíjate, amados hermanos, Juan está alertando a la iglesia, a su iglesia, acerca, hermanos, del ministerio del anticristo. Y él le dice: han salido muchos anticristos y se salieron de nosotros para que se manifestaran que no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y en contraste a todos esos que se fueron, él le dice: pero ustedes tienen, ¿qué cosa? La unción del Santo. Esa capacitación, hermano, de poder que el Señor nos da, le da al creyente para proclamar el Evangelio y para permanecer firme aún en medio de la apostasía, es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ya nosotros tenemos esa unción. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Nosotros ahora no debemos de pedir: Señor, danos tu unción. No, todo creyente, no el pastor, hermano, y esto es muy importante, no el pastor, no los líderes de la iglesia, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que estamos en Cristo, todos aquellos que hemos sido redimidos por el poder del Evangelio, tenemos la unción del Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero es por eso que nosotros, hermanos,
hermano, si se da cuenta por qué debemos volvernos lo que la Escritura enseña. Para que nosotros no seamos engañados y arrastrados tras el error. Y esto es importante porque, amados hermanos, esta etapa de la historia de la redención tiene que ver, hermano, que mucho, ¿verdad?, con la obra del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo. Y ahora, para que ustedes tengan una idea, esta etapa comenzó en el libro de los Hechos y termina ¿cuándo? ¿Cuándo esta etapa del reino proclamado termina? Con la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Nosotros ahora estamos en esta etapa del reino proclamado, porque a través de la iglesia el evangelio del reino es proclamado a toda tribu, lengua y nación. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Mira el propósito en Hechos 2, 20. Vamos a volver a Hechos 2, 20. ...21, perdón. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie. Póngase en pie. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál era el propósito de que el reino sea proclamado? Para que todo aquel que escuche las buenas nuevas del reino e invoque el nombre de Cristo sea salvo. Y es en esa etapa, hermano querido, en la que nosotros estamos hoy. Ahora, otra cosa antes de seguir, porque quiero concentrarme un poquito hoy en cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano, en la vida de la iglesia, y cuál es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero antes de ir, hermano, a esos detalles, quiero enfatizar, y esto lo enfaticé el último miércoles que hablamos de este estudio, pero quiero recordártelo, y es esto: lo que pasó en Hechos capítulo 2 fue, hermano, ocurrió en el Pentecostés, y fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pedro lo dice. Cuando Pedro aplica, él le dice a los judíos: esto que ustedes ven, no es que estos están borrachos, sino que esto está ocurriendo para que se cumpla, ¿qué cosa? La profecía, lo dicho por el profeta Joel. Y tenga en cuenta, hermano, que cuando Pedro dice eso, él lo dice inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, que está aplicando Joel 2 al evento de Pentecostés. Y el evento de Pentecostés tenía como objetivo, ese milagro que ocurrió ahí, tenía como objetivo darle a conocer a todos los que estaban allí las maravillas de Dios, las maravillas del Evangelio. Y las lenguas que se hablaron en Hechos 2 no son lenguas espirituales, como algunos quieren decir. Claramente el texto dice que son lenguas como idiomáticas. Eran lenguas, y quiero que lo miren en el texto también, hermano. Mira los versículos 8 en adelante. Fíjate que el Espíritu Santo no excluye este detalle. Dice Hechos 2:8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en qué? En nuestra lengua, en la que hemos nacido. Y fíjate, a partir del verso 9, hermano, empieza a enumerar cuáles fueron las lenguas que los apóstoles hablaron. Dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora yo quiero que tú compares por un momento lo que pasó en Pentecostés con el don de lengua de hoy. Quiero que lo compares por un momento, porque hay diferencias que están muy marcadas en la Escritura. Las lenguas que hoy se hablan, ¿cuál es el objetivo de esa lengua? Sí, pero cuando hoy muchas personas que hablan en lengua, generalmente, hermano, el propósito es anunciar. Sí, pero las de hoy, hermano, muchas veces es así dice el Señor, Yanni, todo lo que tú emprendas, el Señor te lo va a dar. Yo tengo planes contigo, dice el Señor. ¿Es así o no es así, hermano? Y generalmente, hermano, todas estas supuestas profecías que vienen a través del don de lengua de contemporáneo, tiene que ver con ¿qué? Con el futuro. Tiene que ver con el futuro. Amados hermanos, y dice la Biblia que las cosas ocultas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y las reveladas nos corresponden a nosotros. Y las cosas reveladas están ¿a dónde, hermano? En la Escritura. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos saber del futuro? Que mi futuro, cualquiera que sea, ha sido ordenado soberanamente por Dios. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos paz. Yo no necesito saber de antemano lo que va a pasar mañana, porque mi mañana ya ha sido ordenado por Dios. El propósito de estas lenguas, hermanos, si usted la ve, es que era que el Evangelio fuese proclamado. No tenía nada que ver con predecir el futuro de los discípulos. Tenía que ver con la proclamación del Evangelio. Y esas son una de las diferencias, hermanos, marcadas que hay entre lo que pasó en Pentecostés a lo que hoy vemos, hermanos, muchas veces. Y es por eso que nosotros, yo le digo, hermano, como pastor, que nosotros tenemos que volvernos a lo que la Escritura dice y poder discernir a través de las Escrituras, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, ya esto también, hermano, lo vimos el último miércoles. Quiero también hablar de esto. Aquí fue donde nos quedamos. Y una cosa muy importante del Pentecostés es que en el Pentecostés el Señor revirtió el efecto de la confusión de lenguas que se narra en Génesis 11. Esto es desde mi criterio, hermano, personal. Este es uno de los eventos más significativos del Pentecostés. Que cuando Dios derramó el Espíritu Santo y los discípulos empezaron a hablar nuevas lenguas, Dios estaba revirtiendo la maldición que narra Génesis 11. ¿Qué es lo que narra Génesis 11, hermano? La Torre de Babel. Dios, hermano, trajo juicio sobre los hombres. ¿Y qué pasó? Confundió, ¿qué cosa? El lenguaje. Y dice que se dispersaron. ¿Por qué? Porque nadie se entendía. Y hermanos, si en Hechos capítulo 2, Dios por su gracia y en su misericordia revierte la maldición de Génesis 11 y reparte lenguas para que todos aquellos que estaban allí pudieran oír en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Pero hoy nosotros no hablamos, cuando hablamos de Hechos 2, no hablamos de eso, ¿verdad? Eso no se menciona mucho. Pero Hechos 2 tiene que ver con eso. Dios estaba revirtiendo, hermano, la maldición de Génesis 11. Ahora bien, hermano, vamos a hablar por un momento de la obra del Espíritu Santo en estos minutos que nos quedan. Quiero que veas esto. Es el Espíritu Santo quien obra el nuevo nacimiento en el hombre. Vamos a estar mirando varios textos bíblicos que hablan específicamente de cuál es la función del Espíritu Santo
en esta etapa, hermanos, de la redención, específicamente en esta etapa de la redención. Y es el Espíritu Santo quien obra el nuevo nacimiento en el hombre. Vamos a buscar Juan capítulo 3, verso 5. Hermano que lo tenga, por favor se pone en pie y lo lee. Juan 3, 5. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no verá, ¿qué cosa? El reino de Dios. El agua, ¿qué es lo que es, hermano? En Juan 3:5, cuando Juan dice, el que no sea nacido del agua y del Espíritu, no puede, no, hermano. El agua es la palabra de Dios. Se recuerda que estuvimos viendo el domingo por la tarde, que el agente del nuevo nacimiento, el agente personal del nuevo nacimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y la herramienta que usa el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento, ¿cuál es? La palabra de Dios. Por eso Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Y es por eso, hermano, que nosotros hacemos énfasis en la proclamación, hermano, de la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio. Es por eso que nosotros creemos que lo que el inconverso necesita no es ser entretenido, sino ser expuesto al poder de la palabra de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Porque es a través de la palabra que Dios obra el nuevo nacimiento. Y yo le pregunto, cualquiera se puede preguntar, pastor, ¿no sería más fácil o más sencillo que Dios dijera, abracadabra, nuevo corazón y dale? ¿Dios puede hacer eso, sí o no? Sí lo puede hacer. Pero Dios en su soberanía determinó usar la predicación del Evangelio para traer a los muertos a la vida. Atraer a los hombres del dominio de Satanás a su reino. Bendito sea el nombre del Señor. La función, hermano, una de las funciones primarias del Espíritu Santo es producir en el hombre ese nuevo nacimiento. Mira, no tengo ese pasaje aquí, pero mira lo que dice, hermano, Juan, ahí mismo en Juan, vamos a ir al capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Amén, hermanos. Juan, ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos producir el nuevo nacimiento en ninguna persona. Nosotros no podemos manipular la conversión de una persona, porque los hijos de Dios no nacen de voluntad de hombre, sino de Dios, que a través de su Espíritu Santo toma su palabra y nos da a través de ella un nuevo corazón. La función, hermano, del Espíritu Santo es llevar adelante, hermano, o producir en el hombre el nuevo nacimiento. Otra función que vemos en la Biblia del Espíritu Santo, hermano, es que es el Espíritu Santo quien da a conocer a Cristo. Vamos a buscar Juan 16, 14. Ahí mismo en Juan, capítulo 16, verso 14. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Lo quiere leer? Hermano Heriberto.
y ya no me veréis, y de nuevo un poco. No, Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y ¿qué? Y os lo hará saber. ¿Cuál es la función, hermano, del Espíritu Santo? Otra de las funciones del Espíritu Santo. Mira el texto, hermano. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu Santo, hermano? Por decirlo de otra manera. ¿A glorificar a quién? A Cristo. ¿Y cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo? Dándonos a conocer a Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él nos ha dado a conocer a Cristo a través de ¿qué? De su palabra y a través de ¿qué más, hermano? De la iluminación para nosotros poder entender esa palabra. Hermano, y esto es clave, muy importante. Usted nunca ha estado en un servicio, hermano, donde el 90% de las canciones que se cantan es acerca del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo ven, bienvenido Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo. Usted nunca no se ha percatado de eso. En el culto cristiano, una de las evidencias, hermano, de que una iglesia está compuesta por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Una de las evidencias, hermano, de que el Espíritu de Dios está obrando en una iglesia, no es que todos empecemos a erizarnos durante un servicio, no es que todos empecemos a saltar desenfrenadamente en un servicio, no es que todos empecemos a reírnos como locos en un servicio, no es que se nos prediga que se nos anuncie el futuro. La evidencia, una de las evidencias de que el Espíritu de Dios se está obrando en la vida de una iglesia es que en la vida de la iglesia, de esa congregación, el nombre de Cristo es glorificado. A través de los cantos, a través de la predicación de la palabra, a través del estilo de vida de la iglesia. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Él vino para que el nombre de Cristo sea glorificado. En otras palabras, hermano, la función del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino no para atraer la atención a Él, sino para llevar la atención de la iglesia ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, hermano, vamos a terminar con 2 versículos más y con esto ya terminamos esta etapa. ¿Sí le quedó claro esto, hermano? Ahora, mira estos 2 últimos textos y con esto terminamos. Parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es el Espíritu Santo nos equipa para servir a Cristo. El Espíritu Santo nos equipa para servir a Cristo. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, verso 8. Hechos capítulo 4, verso 8. Hermano, que lo tenga, por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Ok, gracias, hermano. Ahí vemos que Pedro, hermano, le va a testificar a los gobernantes del pueblo y él le dice, aún, hermano, el contexto, hermano, de ese versículo es nada que cosa. Cuando Pedro y Juan son encarcelados y en medio de esa circunstancia, él, hermano, dice Lucas, inspirado por Dios, que Pedro dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo.
sea, el Espíritu Santo nos capacita, hermano, para nosotros poder servir y ser testigos de Cristo. So, una iglesia llena del Espíritu Santo, o una de las evidencias que el Espíritu de Dios está en la vida de una iglesia, es que, hermano, cada uno de los miembros de esa iglesia hace ¿qué cosa? ¿Está haciendo qué cosa? Está sirviendo a Cristo. Aún en medio de las circunstancias difíciles que nos puedan sobrevenir. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Porque esa es la función del Espíritu Santo. Él nos capacita para que a través de nosotros, que el reino de Dios sea proclamado, para que toda tribu, lengua y nación oiga de las maravillas de Dios. Y por último, el Espíritu Santo produce santidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce santidad en nuestras vidas, y vamos a terminar con Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Romanos 1 del 1 al 4. ¿Heriberto tiene? Pónganse en pie. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo aquí, hermano, inspirado por Dios, llama al Espíritu Santo, ¿espíritu de qué? De santidad. Porque el Espíritu Santo, hermano, no solamente nos separa para Dios dentro del mundo, sino que una vez que hemos sido separados por Él para Dios dentro del mundo, Él continúa santificándonos, hermano, moldeando nuestras vidas, formando a Cristo en nuestros corazones. Si una persona dice que tiene el Espíritu de Dios, y esa persona dice, se eriza en los servicios, brinca, salta y hace todo este tipo de cosas, pero no hay santidad en su vida, no hay un progreso en su santificación, no importa cuánto se erice, no importa cuánto salte, no importa cuánto se ría, esa persona no tiene el Espíritu Santo, porque no ha nacido de nuevo. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a habitar en la vida de un creyente, el Espíritu de santidad produce ¿qué cosa? Santidad. El Espíritu Santo, hermano, produce santidad en la iglesia. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que estas son por decirlo de una manera, las obras fundamentales del Espíritu Santo, el cual actúa en nosotros para que a través de nosotros el reino de Cristo sea proclamado. Amén, hermano. Quiera Dios, hermano, que estas verdades se queden impregnadas en nuestro corazón. Y antes de ir a la casa, yo quiero exhortarte algo. Mi hermano querido, oremos esta noche y digamos: Señor, ayúdanos a continuar creciendo en ese proceso de santificación. Capacítanos para poder, continúa capacitándonos para poder seguir sirviéndote en medio de las circunstancias que nos rodean. Concédenos ver tu obra en medio de nuestra iglesia, produciendo nuevos nacimientos en aquellos que no te conocen. Y si tú estás aquí y por alguna razón tú no tienes a Cristo o estás fuera de Cristo, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Dile: Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, ten misericordia de mí
extiéndeme gracia y dame fe para creer. Amén, hermano. Quiero invitarle a que se ponga en pie y vamos a orar y así terminamos este tiempo de estudio. El hermano Navarrete nos va a despedir en oración. Padre Santo que está en el cielo, todo gracias. Gracias damos una vez más por tu misericordia y amor que tienes por nosotros, Padre Celestial. Damos gracias por el precioso estudio que tuvimos esta noche, Señor. Esperemos, Señor, que nos abras nuestras mentes, corazones, Señor, en el futuro, Señor, para aprender más de ti, Señor, para ser testigos tuyos, Señor, fieles. Esperemos que estés con la familia, Señor, que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque regresaron los hermanos bien, Señor. Y gracias, Señor, porque seguimos adelante con tu palabra, Señor. Amén. Contigo, Señor, en nuestras vidas es suficiente para nosotros, Señor. Amén. Señor, proclamamos, Señor, que no nos falta nada, Señor, contigo en nuestra vida, Señor. Vivimos la vida que tú quieras, Señor. Si seguimos, Señor, en el camino que tú quieras, Señor, todo es posible, Señor, para nosotros como humanos. Ahora nos pide, Señor, que nos vayamos de nuestros hogares, Señor, con buena armonía, Señor, y que regresen otra vez a nuestra casa, Señor. Otra vez a tu casa, Señor, con nuestros corazones abiertos y mentes, Señor, para poder entender lo que eres tú, Señor, y de qué te tratas, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios, hermano, sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.